Aquellos que querían congraciarse con la corte, en concreto con Felipe II, tramaban permanentes intentos de asesinato de Antonio Pérez. Pero no lo consiguieron. Sin embargo, pues la inquietud del atentado perseguiría al traidor toda su vida. Antonio Pérez buscaba hacer el máximo mal a España. En Walter Raleigh, en Drake, en Hawkins, en todos aquellos piratas ansiosos de botín, encontraría fácil amistad. En el conde de Essex estaba asegurado el impulso de su voluntad. Todavía tentaba la fidelidad de los prisioneros españoles para que sirvieran de guías a las expediciones piráticas. Y desdichado el que, desechando las insinuaciones, caía en sus manos. Por semejante falta, había conseguido que le entregaran a un sargento de los de la grande General Armada, conocida como la Invencible, y lo tenía en su casa, sometido al más bárbaro tratamiento solo por el placer diabólico de descargar en un español su encono. Bueno, cuentan, será verdad, será mentira, pero el caso es que lo cuentan. Poco tiempo necesitó la penetración del exsecretario de Estado para darse cuenta exacta de la política del reino, oyendo a uno de los que más la influían, el conde de Essex, joven, impetuoso, popular, favorito de la reina Isabel. En asuntos de gobierno tenía una influencia que sabía manejar según sus principios, con la circunspección de los consejos del Lord Tesorero Cecil, barón de Burghley, antiguo y experimentado ministro. Mientras el primero, deseoso de fama, procuraba el principio de una campaña ofensiva contra España, en unión con Francia, Cecil quería medir la asistencia que se diera a Enrique IV por las ventajas positivas que produjese a cambio. Un espíritu absolutamente británico. Y como precisamente por entonces, casi vencida la Liga, había abjurado el príncipe de Bearne, aspirando a concluir la conquista de la opinión, algo que no había conseguido del todo con las conquistas de las armas, Burghley pensaba que no había razón que aconsejara otros procedimientos que los apropiados a entretener la guerra en Francia y en los Países Bajos, con el claro objetivo de mantenerlo fuera, lejos de Inglaterra. Antonio Pérez, por su parte, y por mediación del conde de Essex, obtuvo una pensión de 130 libras, que eran pagaderas por el Tesoro británico. El último servicio que prestó a los enemigos de España fue servir de bufón español en las cortes francesa y, sobre todo, inglesa. Presumía Pérez de no recibir emolumentos de las cortes extranjeras, si bien es conocido que tanto Francia como Inglaterra le pagaron pensiones. Y también recibieron dinero los otros traidores que le acompañaban, entre los que destacaban Martín de Lanuza y Manuel Don Lope. Sus benefactores, Enrique IV de Francia e Isabel I de Inglaterra, que no obstante, acabaron firmando un tratado el 10 de mayo de 1586 sin que Pérez fuese intermediario. Desengaño cuya amargura apagó en casa del conde de Essex, organizando el asalto de Cádiz a cargo de una armada de 150 naves inglesas con el apoyo de los rebeldes de los Países Bajos. En Francia, pronto pasó de ser el exiliado triunfador a mostrarse exasperado, insufrible en el trato, encerrado en casa de Coucy, que se negaba a ir con Enrique IV, con pretexto de una caída sobre el hielo. Desataba la lengua contra la informalidad de los franceses, que al parecer pretendían hacer con él lo que con un limón, que se arroja después de exprimido
a más de entorpecer sus asuntos y retrasar el pago de la pensión que estaba recibiendo. Pero si en Francia estaba cayendo en picado, todavía era tenido en cuenta en Inglaterra, donde se tramaron una serie de acciones de envergadura. Así el pirata Drake destruyó la Armada Española de Cádiz en 1587 y en 1588 se produjo el desastre de la Armada que los ingleses han internacionalizado como Invencible. Después de esto y como réplica a esta denominada Invencible, Inglaterra organizó en 1589, el año siguiente, la invasión de España, que debía de ser llevada a cabo por una armada al mando de los piratas Drake y Honreys. Y esta sí se llamaba Invencible. Y que debía atacar Santander, La Coruña y Lisboa, para lo que contaban con la colaboración de Antonio de Crato, pretendiente a la corona portuguesa. La operación acabó en una estruendosa derrota, una derrota sin precedentes para los ingleses, y constituyó un rotundo fracaso de dimensiones comparables a las de la Grande General Armada. Así, a raíz de este desastre, el que había sido hasta entonces héroe popular en Inglaterra, el pirata Sir Francis Drake, cayó en desgracia. Martín de Padilla y Juan de Portocarrero, al mando de una escuadra de galeras, y tras la campaña de Lisboa, acosaron y derrotaron al pirata Drake, que comandaba una escuadra muy superior compuesta de unos veleros muy marineros. La contraarmada inglesa acabó en una gran derrota para Inglaterra y para el traidor Antonio Pérez a manos de la Armada Española. La guerra se desarrolló durante 19 años. O sea, aquello fue la primera operación militar, pero la guerra se desarrolló durante 19 años, desde 1585 hasta 1604, con frentes en España, Inglaterra, Francia, Irlanda, Países Bajos y España a ambos lados del Atlántico, o sea, en América también. El Tratado de Londres del año 1604, que ya no contó con la presencia de Antonio Pérez, puso fin a esta guerra y determinó el predominio de España en los mares. La muerte de los piratas Hawkins y Drake en 1595 y 1596, en sus intentos por invadir Puerto Rico, fue provocada por la acción no del temporal, sino de Bernardino de Avellaneda, quien derrotó a los piratas, significando un duro golpe para Inglaterra y un claro respiro para España. Por su parte, Antonio Pérez se estaba convirtiendo aceleradamente en un bufón. Ya no era despreciado solo en Francia. «Lástima tengo de vuestro hermano, viendo que le acompaña en casa y en coche ese Pérez sanguinario, vanidoso, profano, dilapidador. Temo que semejante compañía desvíe la bendición del Señor Dios. Un miserable como él no puede llevar otra mira que vivir a expensas de Francisco». Tal decía la madre de Francisco Bacon a su hermano Antonio. En Francia no era mejor su situación, siendo que el origen de sus desdichas era él mismo, agobiado por sus recelos hacia todo lo que le rodeaba. No obstante, según el mismo Pérez, el rey se le quejaba de que tuviera a Inglaterra más afecto que a Francia. Pedíale con abrazos y besos que no le dejara, asegurando que en ninguna parte estaría más seguro que a su lado. Desde su vuelta a Francia recibía una pensión de 4.000 escudos y se le había insinuado, se le nombraría consejero privado, y además se le agradecía con el collar de la Orden del Espíritu Santo. A finales de 1596 solicitaba de Enrique IV el capelo cardenalicio para él y para su hijo,
con la aplicación de rentas varias, lo cual significa que la situación de su familia no era de prisión, como insinúa la leyenda negra. Ese mismo año propuso Antonio Pérez un proyecto nuevo de gran importancia. Contaba con 4 plazas y 2 puertos en el Reino de Nápoles. Con el beneplácito de la reina y la dirección del conde de Essex, se comprometía a tomar la empresa por su cuenta y riesgo, en la inteligencia de que la corona de Inglaterra no aceptaría responsabilidad de ninguna clase hasta adquirir la certeza de que él estaba en aptitud de hacer por sí solo la guerra al rey de España a lo largo de un par de años. Demostrado eso, ofrecía dar a la reina Isabel la posesión y soberanía del reino de Nápoles, poniendo en sus manos las plazas y puertos, de modo que, enviando allá una escuadra, entretenía la guerra lejos de su reino y por medio de inteligencias con el turco se molestaba a su más temible enemigo, a España. A este proyecto presentó objeciones Nanton, haciendo ver las dificultades de enviar una escuadra hasta el fondo del Mediterráneo, así como la resistencia que los napolitanos opondrían a la religión reformada, y molestando con la contradicción, respondió el señor Antonio Pérez que si la reina no quería hacer el ensayo, ella se lo perdía. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.